el año 1949. Una India independiente se confirió a sí misma una constitución. Y justo cuando los líderes del país formalizaron el documento con sus formas, el mundo veía el nacimiento de la democracia más grande. Una democracia que después de casi 50 años todavía sería vibrante y tendría éxito. Una democracia que arraigó aunque la nación naciente tuvo que enfrentarse a innumerables retos, los retos planteados por el subdesarrollo, planteados por la gran variedad y la composición pluralista de su gente, religión y cultura. El nacimiento de la India anunció un acontecimiento único en el mapa del mundo. En el mismo momento que un país estaba liberándose de su pasado colonial, otra nación, Pakistán, fue cortada de la entidad política. Y el trauma de la partición que siguió crearía convulsiones y tragedia, mientras miles llegaron a ser huérfanos y aún más perdieron sus casas. Nació la India también con la integración de más de 500 principados entre su esfera política. Para los millones que habían experimentado esta libertad, la democracia significaría una oportunidad de participar en el proceso de tomar decisiones en el país, una oportunidad que les negó debido a la opresión del reinado colonial. El nuevo liderato se adoptó a la democracia naturalmente. Eran inquebrantables que habían sacrificado sus propios confortes y ambiciones para ganar la libertad de su país. Y durante los años de esta dura lucha, ellos habían forjado estrechos vínculos con la gente de la nación. A lo largo de los años habían creado un movimiento popular. Por los años de esta lucha anticolonial habían mantenido estrechos contactos con los hombres y mujeres comunes. Estos líderes expresaron las aspiraciones de las que habían pasado privaciones y los desposeídos. Ellos hablaban el mismo idioma, ya que se habían familiarizado con el ambiente cultural, el lugar, la tierra, los problemas del pueblo y sus agravios. Eso es lo que le prestó al nacionalismo indio una mayor intensidad. Y en todo esto, el dirigente tenía que desempeñar un rol muy significativo. Era importante comprender que desde el principio sería necesario establecer contacto con los grupos marginados y comprender sus deseos. De esta forma se podría movilizar el pueblo. Las primeras elecciones del 1952 vio al partido Indian National Congress aprovechar de estos lazos que habían forjado con la gente del país. Nehru había hechizado la nación con su personalidad y fue elegido el primer ministro de la India independiente. El hombre tenía un gran sentido de la historia y compromiso al pueblo de este país, y el pueblo también había depositado una gran confianza en él. Es por eso que fue aceptado como el dirigente incontestable de la India independiente. Había un grupo de dirigentes célebres del movimiento que formaban parte del Congreso y habían ayudado en movilizar a las masas. Sin embargo, fue Jawaharlal Nehru que aún después de unas décadas siguió siendo el dirigente más querido de la nación.
Lo que se hizo el experimento mucho más excitante fue su compromiso al sufragio universal. La democracia, como consagrada en la Constitución, es para todos sus ciudadanos, sin distinción de sexo, casta, credo o religión. Se había dado derechos iguales a las mujeres. Ellas ya habían empezado a votar mucho antes de que los países occidentales hubiesen aceptado esta premisa. Contábamos con una mayor participación de mujeres y ellas habían realizado grandes hazañas. Todo esto contribuyó a que se dieran iguales derechos a las mujeres. Y la nueva Constitución india hizo afirmar este hecho. Nehru y sus colegas tenían la visión de entender que la realidad de la democracia india podría sobrevivir solo como una entidad secular. Las heridas de la partición habían creado una distancia comunal, pero pronto salvaron las diferencias con el toque de simpatía. Los aseguraron a las minorías religiosas que eran ciudadanos iguales también. El secularismo se hizo la fase de la democracia india. El secularismo tiene unos antecedentes históricos en la India. De hecho, el movimiento nacional de la India había aceptado el funcionamiento del secularismo en el mismo periodo cuando la mayoría de los países europeos empezaban a aceptar el secularismo, y esencialmente el secularismo entró en la escena mundial a partir del siglo XIX. También se diseminó en la India. La Constitución de la India tiene un carácter fuerte y también está consciente de que para su buen funcionamiento y en vista de multirreligiosidad de la India sería necesario que tuviera una base secular. El partido Indian National Congress servía de la organización que aglutinaba a varios grupos. Durante los años cuando estaba en la vanguardia de la lucha para la independencia, el partido había tenido casi todas las claves de opiniones políticas. Sin embargo, aún antes de la independencia, pequeños grupos habían dejado el partido. Ram Manohar Lohia era destacado entre tales líderes que se habían dedicado a la ideología de Gandhi y los que no estaban de acuerdo ni con la esencia ni el estilo del Partido Congreso. Lohia y sus seguidores formaron el núcleo de los que criticaban las políticas exteriores y económicas de Nehru. Diferentes opiniones y disentimientos dieron fuerza a la democracia, y el Congreso tenía la capacidad de aceptar las diferentes opiniones y respetarlas. Y es por eso que la democracia del país se fortaleció aún más. Uno de los logros de la mayor importancia de la democracia india ocurrió cuando se le eligió el Partido Comunista al poder en Kerala en 1957. Quizás por primera vez en la historia del mundo entero, los comunistas ocuparon el poder por la votación. Los críticos, sin embargo, señalan que dentro de 2 años el gobierno central despidió este partido y ordenó elecciones de nuevo después del gobierno central por una temporada. La victoria de los comunistas fue un llamamiento por la democracia de aquel tiempo, y la disolución de su gobierno constituía un acto autocrático. Sin embargo, se siguió la lucha por la democracia, la cual se vio fortalecida día tras día. Esta vez una coalición bajo el liderato del Congreso fue elegida. Los analistas dicen que a pesar de la manera discutible de la despedida del gobierno comunista, lo importante es que no tardó en establecer otra vez un elegido gobierno en Kerala. La muerte de Nehru en 1964 fue el fin de una época en la política de la India. Sin embargo, 17 años de su liderazgo había asegurado que los raíces de la democracia se habían arraigado en el país. Fue el Pandit Nehru quien prestó una estabilidad o respetabilidad a la institución parlamentaria, a pesar de que en aquel periodo él hubiera podido adquirir todo el poder con mayor facilidad. Sin embargo, no hizo así.
y se trata de establecer la supremacía de la institución parlamentaria. Por eso la transición del liderazgo de Nehru a Lal Bahadur Shastri ocurrió sin problemas. Surgió una lucha interna para el poder dentro del Partido Congreso que todavía seguía como la fuerza principal en el país. La muerte repentina de Shastri en Tashkent causada por un infarto precipitó el enfrentamiento en el partido. Se le pidió a Indira Gandhi que tomase el liderazgo del Congreso, pero en 1967 la democracia india tenía muchos problemas graves. En la mayoría de los estados del noroeste, el Congreso había fracasado. Los gobiernos, coaliciones fueron elegidos. De hecho, la guerra de 62 con China y la guerra de 65 con Pakistán crearon mucha dificultad para la economía, y esto resultó en el que el partido del Congreso que gobernaba el país perdiera su fama, pero desde el punto de vista de la democracia fue algo positivo, porque por primera vez los partidos de oposición hicieron intentos de gobernar el país mediante una coalición de diferentes partidos. En el centro, sin embargo, el poder todavía quedaba en las manos del Congreso. En 1969 el partido Indian National Congress se dividió y Indira Gandhi se hizo la líder del partido. Su poder era indiscutible y absoluto. Después de la guerra con Pakistán, de lo que nació Bangladesh, Indira Gandhi era en el cenit de su popularidad. Pero dentro de años, esta imagen quedó manchada. Fue acusada de corrupción. A la vez creció el resentimiento a ella debido a los precios en alza. Todo eso causó una manifestación por todo el país contra su gobierno. El político socialista y guerrillero veterano Jai Prakash Narayan condujo el movimiento contra Indira Gandhi. Él hizo dos cosas. Primera, él unió a los partidos políticos, y la segunda, infundió un contenido ideológico en la unidad de partidos, llamándolo un movimiento por una revolución total. Y el cambio total quiso decir atacar el sistema. En 1975 Indira Gandhi estaba sitiada. El Tribunal Supremo de Allahabad declaró a ella culpable de mala práctica electoral. Este orden judicial estaba basado en detalles técnicos. Pero las ramificaciones de esto fueron enormes. Indira Gandhi declaró la emergencia nacional. Se los detuvieron a todos los líderes de la oposición y se impuso la censura. Por primera vez desde la independencia, parecía que se oía el toque de difuntos para la democracia en la India. Si el pueblo no se defendiera y si el mundo no hubiera presionado a la señora Gandhi, quien se había convertido en una dictadora, y si ella no hubiera aceptado la opinión pública que se formaba a nivel popular, entonces esto hubiera puesto fin al experimento democrático de la India. En 1977 ella levantó el estado de emergencia y ordenó elecciones de nuevo. Los críticos dicen que a pesar de un breve coqueteo con la política, Indira Gandhi en el fondo era democrática. Lo que necesitaba ella era la aprobación de la gente para su política y la legitimación de su gobierno. La señora Gandhi esencialmente no era una dictadora, sino una demócrata. Tras un periodo de 1 año y medio, ella se dio cuenta de que no podía seguir adelante y que por su método no podría gobernar el país durante mucho. Fue obligada por las circunstancias para recurrir a las elecciones, y para la señora Gandhi esto fue un salto a ciegas. Las elecciones de 1977 marcaron un hito en la historia de la democracia india.
Un grupo de distintos partidos, teniendo toda la gama política del país, se juntó y formó el partido Janata. Lucharon contra Indira Gandhi de 1-1 en las elecciones y la derrotaron. Una abrumadora mayoría votó en contra de ella. Manifestaba el sentido de angustia del pueblo, que quería reafirmar su derecho. Por alguna razón, pensaba que había sido abusado, y la manera en que reaccionó y respondió en las elecciones constituía un reflejo de sus sentimientos ofendidos. La señora Gandhi cometió un error o un cálculo errado al pedir que se celebraran las elecciones. No pudo estimar el estado de ánimo del pueblo, y el pueblo la derrocó y desmanteló todo lo asociado con el estado de emergencia. El experimento del Janata Party duró poco. La coalición fracasó bajo la presión de sus contradicciones internas. En 1980, Indira Gandhi y su partido, el Congreso, volvieron a ser elegidos al poder, pero la experiencia de 1977 había puesto de relieve que no debiera dar la democracia por sentada, ni será posible que los líderes manipulen las básicas credenciales democráticas y no sean castigados. Los comentaristas políticos se refieren a este periodo como una aberración. Fue una aberración, y una aberración no puede continuarse por mucho tiempo. Precisamente esta es la razón que ella comprendía la necesidad del país. Ella utilizó el término tratamiento por electroshock. Se necesitaba un tratamiento de este tipo para tener una perspectiva adecuada del país, pero una vez pasada esta fase era necesario que se restableciera la normalidad. Los dirigentes tienen que mimar al pueblo y suplicar por su voto. Y esta tendencia persiste en nuestro sistema democrático. El pueblo aprecia de verdad su derecho de cambiar los dirigentes cuando lo desea. Se puede ver la democracia aplicada a nivel de masas en las elecciones de los panchayats. En estas elecciones, en las aldeas, se ve la devolución de poder. Los panchayats, es decir, las alcaldías, hay una manera tradicional de tomar decisiones y formar los autogobiernos locales. Es el éxito de la forma panchayat de gobierno que ha dado la credibilidad para los profesionales que trabajan a nivel de masas. Pero si la democracia ha sobrevivido 50 años de la turbulencia económica y las tensiones sociales, es debido a dos instituciones, una prensa independiente y un sistema jurídico que es enérgico y alerta. A pesar del criticismo de que el sistema jurídico de la India es añejo y a veces torpe en pronunciar decisiones, ha sido vigilante y es un control efectivo contra cualquier impropiedad constitucional. Se modela el enfoque judicial de la India sobre el sistema judicial de Gran Bretaña. De hecho, el Tribunal Supremo de la India se encargó del Privy Council en 1950. Y a lo largo de los años, el sistema jurídico ha logrado que los funcionarios no jugaran con la justicia. Se plantean y debaten muchas cosas estos días, en que se desafía la medida tomada por el Poder Ejecutivo, y el tribunal los examina, y cuando observa que alguna medida del Poder Ejecutivo no es compatible con las disposiciones de la Constitución o de la ley, entonces el tribunal la anula. El Poder Judicial, mediante su activismo, ha ayudado al pueblo en tener una mayor conciencia de sus derechos y de lo que han de esperar del gobierno, y que la ley se aplica a todos sin su condición social. Tan vigoroso ha sido el sistema jurídico de la India que últimamente la prensa ha empezado a debatir la cuestión del grado y la virtud del activismo jurídico. Los pleitos para defender el interés público han facilitado acceso de la gente común a los tribunales, y estos se han convertido en un instrumento legítimo para mantener un control eficaz
sobre el abuso del poder por parte de los políticos. La India es un país que mantiene alerta y el rol que se le ha asignado al Poder Judicial bajo la Constitución es de un vigilante, y cuando actúa como vigilante ayuda en fortalecer el sistema democrático y en asegurar que la legislatura y el Poder Ejecutivo obren según la Constitución. La salud de la democracia del país puede medirse a través del grado de la libertad que goza la prensa. Los medios de difusión de la India siguen manteniendo su libertad, sean de la lengua inglesa o de las lenguas regionales. La prensa del país refleja una divergencia de opiniones que en su mayoría suelen criticar al establecimiento y al gobierno. Debido a la prensa, muchos políticos importantes han sido castigados. El periodismo de investigación no solo revela los escándalos, sino también ha ocasionado caída de varios estatales. Los medios de difusión han ayudado en derrocar el gobierno y también han realizado una campaña contra el gobierno. El caso de la grabación telefónica en relación con el señor Ramakrishna Hegde, el caso de Indian Express durante los días de Arun Shourie, marcan cierto tipo de hito para el periodismo de investigación. Más tarde el caso Bofors y otros casos parecidos, todos constituyen excelentes ejemplos del periodismo de investigación. La prensa libre de la India constituye uno de los órganos vitales de la democracia y la vigilancia mantenida por la prensa puede medirse por numerosos periódicos y revistas que se publican en el país. Aunque el país tiene problemas de bajo nivel de alfabetización, el público, sin embargo, siente mayor necesidad de información y noticias. ¿Qué tipo de democracia tendríamos si no tuviéramos el derecho de información? La democracia nos ofrece una posibilidad de elegir, y el pueblo no sabría elegir si no existieran los medios de difusión. Así que una prensa libre es un requisito esencial para el funcionamiento sano de una democracia. No puede haber una democracia verdadera si el pueblo no tiene la capacidad de juzgar y basar su decisión en una información verdadera. El pueblo necesita saber lo que hace el gobierno y cómo el trabajo de gobierno afecta su vida y la sociedad en general, y qué es lo que el gobierno debiera hacer, qué decisiones y políticas debería seguir. Y aquí una persona libre juega un rol sumamente importante. Y esta necesidad de público la cumplen los medios electrónicos. Los vínculos vía satélite han asegurado que el público tenga acceso a los canales internacionales en el país. La televisión hoy asegura que las áreas más lejanas y remotas del país puedan sentir el poder de la información y la tecnología. Y al entrar el país en el nuevo milenio, la democracia india ha encontrado un guardia más para salvaguardar sus intereses. La televisión desempeña un rol crucial en el país y va a tener un impacto verdadero en el comportamiento del pueblo, y seguramente va a influir su actitud y su forma de pensar. Uno de los principales logros de la democracia india en las últimas 5 décadas ha sido su capacidad de mantener y conservar la supremacía de la autoridad civil sobre el poder militar. Esto a pesar de que el gobierno republicano ha tenido que enfrentarse con las tendencias separatistas, los problemas étnicos y el terrorismo de origen transfronterizo desde el momento de su independencia. Para muchos observadores, esta supremacía de la autoridad civil ha permitido el florecimiento de la democracia en el país. Los 50 años de la tradición democrática se ha quedado plantada en el psique de la nación y se manifiesta a través de la lucha electoral, en que participa de manera activa todo ciudadano del país. Aunque se realizan esfuerzos legislativos por mejorar el sistema electoral, los observadores dicen que la vitalidad con que se practica la democracia en el país ofrece suficiente prueba de que el concepto de un gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo se ha establecido firmemente.
serán.